Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante o refiriéndose al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El apóstol Juan, el discípulo amado, ¿no? Este es aquel que escribe la carta. Es interesante analizar algo. Lo primero que yo quiero analizar aquí es que Juan escribe una carta, pero sin destinatario. A diferencia de las cartas que escribe Pablo. Pablo escribe carta, por ejemplo, y empieza a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Corinto, a la iglesia, ¿verdad?, de los Gálatas, de los Filipenses, de los Tesalonicenses. Escribe a mi siervo amado Timoteo. Pablo escribe cartas, ¿verdad?, directas a alguien con un remitente. Pero cuando Juan escribe estas cartas no tiene destinatario, sino que a nosotros nos hace entender que si no tiene un destinatario particular, eso significa que le concierne ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Diga, la carta de Juan, repita, la carta de Juan es para mí, para mi tiempo. Amén. Juan escribe para nuestro tiempo. Claro, lo escribió para el tiempo pasado también, pero también tiene mucho que ver con nuestro tiempo. ¿Sí? O sea, es el destinatario principal de esta carta. ¿Cuál es? La iglesia de Cristo a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. La iglesia de Cristo. Eso es lo primero que quiero resaltar aquí. Aquí había un problema, mis hermanos, y el problema del cristianismo es la costumbre del cristianismo. ¿Qué pasó cuando empezó el cristianismo? Cuando predicaba Cristo, cuando predicaron después sus discípulos, cuando los discípulos salieron a hacer una obra, cuando los discípulos morían por predicar la palabra de Dios y estaban dispuestos a ser ejecutados. Muchos de los discípulos fueron ejecutados, cortados su cabeza. Muchos de los discípulos fueron encerrados, ¿verdad?, en vacas de bronce y con fuego debajo, consumidos, quemados en un horno. Muchos de los siervos de Dios fueron lanzados a los circos romanos, muertos, ¿verdad?, comidos por leones y quemados. Ese fuego que sentían ellos, esa llama que sentían ellos, no solo por predicar, sino por hacer la voluntad de Dios. Dios les dijo, no participen de lo mundano, de lo pagano, y ese fuego que tenían ellos en el corazón les llevaba incluso a dar su vida por obedecer la palabra de Dios. Ese era el fuego que tenía la iglesia del principio. Ese fuego ardiente, ese fuego ferviente. Por predicar y por vivir, por hacer. Pero realmente, ¿cuándo es que la iglesia tiene un cambio radical? Y Pablo en la última carta a los Corintios les escribe y les dice, ¿verdad? Ya vamos a analizar más adelante. Me da mucha tristeza, porque yo sé que después de que yo muera, dijo Pablo, se levantarán muchos engañadores. Después de que Pablo muriera, se iban a levantar muchos falsos maestros,
muchos falsos ministros, e iban a engañar al pueblo, iban a engañar a la iglesia. Realmente, después de Cristo, es cuando empieza la decadencia del cristianismo. El año 100 después de Cristo, después de que Cristo murió, 100 años después de Cristo, es cuando empieza el cristianismo en decadencia. El problema aquí que Juan enfatiza, entre muchos problemas, el problema principal es la enseñanza, es la doctrina que se estaba tergiversando. Si se cambia la doctrina, ¿qué más cambia? Cambia la forma en la que vive el cristiano. ¿Se dan cuenta? El diablo, Satanás no lucha contra el cristiano directamente, obligándole a hacer lo que está mal. Satanás ocupa otra arma muy poderosa, que es ¿cuál? Cambiar lo que cree el cristiano. Y cuando logra cambiar lo que el cristiano cree, entonces absolutamente cambia su vida. Cambia todo lo que hace. Amén. Si cambias lo que crees, cambia lo que haces. Entonces Satanás va a intentar por todos los medios de cambiar lo que tú crees para que cambie lo que tú haces. ¿Y cómo lo hace? Utilizando la gran herramienta. ¿Alguien sabe cuál es esa gran herramienta? Los falsos profetas. Los falsos profetas, que a su vez también se llaman maestros o autollaman maestros. La lucha de Pablo fue contra eso, mis hermanos. El problema de esta iglesia, déjenme decirles una cosa, el problema de esta iglesia no era la persecución. No era la persecución. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que después el apóstol Juan escribe el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Escribe el mensaje a las 7 iglesias. ¿Y cuál era la tónica de ese mensaje? A las 7 iglesias: perseveren a pesar de la persecución. ¿Por qué? Los querían matar. Eso pasaba en el primer siglo, antes de que el cristianismo empezara en decadencia, antes de que el cristianismo se fuera mezclando con otras cosas que nunca debía haberse mezclado. Entonces, aquí el problema no era la persecución de la iglesia. No era la persecución. Y el problema de nosotros tampoco es la persecución. ¿O a quién le persiguen? A ninguno de nosotros nos persiguen por ser cristianos. ¿Sí? Podemos congregarnos, ¿verdad?, abrir las puertas, podemos decir que somos cristianos, podemos ir a una radio, a una televisión y hablar de Dios, hablar del cristianismo, y no pasa nada, ¿verdad? Aunque haya crítica, pero eso no es la persecución que había en el primer siglo, cuando los mataban solo por ser cristianos y por no querer renunciar a su cristianismo. Aquí existe otro problema. Y el problema con el que Pablo tenía que luchar a partir del siglo II después de Cristo era este. El primero, la persecución, ¿verdad? Esto en el primer siglo. Pero acá ya no es la persecución, acá es la seducción. Esto a partir del segundo siglo. A partir del segundo siglo es la seducción. ¿Con qué tiene que luchar la iglesia hoy en día? ¿Con qué tienes que luchar tú, joven? ¿Con qué tienen que luchar los esposos? ¿Con qué tenemos que luchar nosotros hoy en día? Con la seducción. Con eso es lo que Pablo tenía que luchar, y Pablo le estaba enseñando a la iglesia que hay un problema más grande que la persecución, y el problema más grande que la persecución es la seducción. La persecución viene de afuera, externo. Pero ¿saben cuál es el problema de la seducción? Es interna. Está dentro de la iglesia, o empieza dentro de la iglesia. Es interna.
¿De dónde se levantan los falsos maestros? ¿Y de dónde se levantan los falsos ministros o los falsos profetas? De dentro de la iglesia. De dentro de las iglesias. De ahí es de donde se levantan. O díganme ustedes, si no conocen la historia de esta ciudad nada más, cómo se han levantado la mayoría de iglesias. ¿Quién sabe cómo se han levantado la mayoría de iglesias? De la división. Por no decir todas, casi la mayoría de iglesias se han levantado de la división. Que uno se cree maestro, otro se cree mejor maestro que el otro, y otro se cree mejor maestro que el otro, y dice, yo tengo la razón, el otro dice, yo tengo la razón, y el otro dice, ninguno tiene la razón, solo yo tengo la razón. Entonces, como estamos divididos, yo me levanto una iglesia, yo me levanto otra iglesia, y el otro se queda en la iglesia donde está. Ese es el problema de la seducción, y ahí es donde trabaja el enemigo. Entonces, ese era el verdadero problema. Y el apóstol Juan, ya a sus 80 años, tuvo que lidiar con esto. Pero yo me imagino cómo habrán los apóstoles terminado en vejez su vida. ¿Cuál hubiera sido el último pensamiento que ellos tenían antes de morir? ¿Cuál habrá sido su última oración antes de morir? Yo me imagino que los apóstoles, la última oración que ellos hicieron antes de morir fue: Señor, ten misericordia, que tu iglesia no sea destruida por los falsos ministros, por los falsos profetas. Porque eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que Pablo enfatizó y dijo: se van a levantar, yo sé que se van a levantar, yo sé que se van a levantar. A partir del siglo II después de Cristo, el cristianismo se volvió una costumbre. Como que los parámetros de ser cristiano, porque hay parámetros para ser cristiano, ¿no? Hay parámetros que tú tienes que seguir. Como que los parámetros para ser cristiano en el primer siglo eran una ley, era algo que tenías que hacerlo sí o sí. Tenías que vivir en santidad, tenías que apartarte del adulterio, de la fornicación, tenías que apartarte de las celebraciones paganas. Esos eran los parámetros para yo decir soy cristiano. Como yo decía en el primer siglo que soy cristiano, ¿verdad? Como yo decía que soy cristiano, no solo predicando, sino por mi forma en la que vivía. Pero a partir del segundo siglo esto fue cambiando. Como que a la iglesia le fue incomodando ya esto. Como que a los cristianos les pareció muy pesada esa carga. Como que decían, bueno, yo creo que es muy exagerado. Es muy exagerado esos parámetros. ¿Por qué no podemos ceder más a cómo vivieron los cristianos del primer siglo? Y es así como el cristianismo en el siglo II después de Cristo se convierte en una costumbre. Se convierte solo en una denominación nada más. Hasta el día de hoy, para muchos cristianos, ser cristiano es solo un nombre nada más. Solo un nombre. No hay esa pasión, no hay ese deseo ardiente de que el cristiano diga: yo quiero agradar a Dios a pesar de que todos me desprecien, me digan que estoy mal. Yo voy a seguir agradando a Dios porque yo sé, la palabra me dice lo que Dios aborrece, y si Dios aborrece eso, entonces yo no lo voy a hacer porque Dios me dice que no está bien. Así debería vivir el cristiano, pero para muchos cristianos, ¿verdad? Los parámetros de ser cristiano como que son muy pesados, son una carga que no quieren llevar, pero tienen el título de cristianos. Si tú quieres saber desde cuándo el cristianismo empezó en decadencia, el siglo II después de Cristo, ahí el cristianismo empezó a decaer. Y ya los cristianos solo eran nombre, y las iglesias solo eran nombre, iglesia cristiana. Pero miren ustedes, entonces, esto se volvió una tradición, una costumbre, y algo nominal nada más, ¿no? Una denominación. ¿Sí? Eso nada más. Solo el nombre, ¿verdad? No había más. La iglesia se olvidó del concepto de santidad.
En el Antiguo Testamento, escuchen bien, la palabra santidad en el Antiguo Testamento significa apartado. La palabra santidad en el Antiguo Testamento significa apartado. Pero en el Nuevo Testamento la palabra santidad toma otro nombre, otro significado. Sí, apartado para Dios, ¿para quién más, verdad? Pero ¿saben lo hermoso? En el Nuevo Testamento, la palabra santidad, lo hermoso del concepto de esta palabra, awis, el nuevo significado de la palabra santidad en el Nuevo Testamento significa diferente. Qué hermoso, hermano. Diferente. El templo de Dios tenía que ser awis, tenía que ser diferente al resto de los templos. Claro que sí. El pueblo de Dios también es llamado santo, diferente al resto de los pueblos. ¿Sí? El día sábado también es llamado Hawis, diferente al resto de los días. Santificarás el día sábado. Ese día es diferente al resto de los días. Y el cristiano también es llamado Hawis, diferente al resto de personas. Pero en el siglo II este concepto se perdía. Este concepto iba en decadencia. ¿Saben por qué? Porque el cristiano ya no era diferente al resto de personas. Y el problema hoy en día de los cristianos y de muchas iglesias es que no hay ninguna diferencia entre un cristiano y un no cristiano. En el siglo II, la iglesia quería parecerse más al mundo, o quería tomar del mundo y meterlo dentro de la iglesia. Sí. Y muchos predicaban y se levantaban, muchos falsos maestros predicando acerca de que algunos pecados no eran pecados. Y eso a muchos cristianos les encantaba, les gustaba mucho, y no había ninguna diferencia. No había ninguna diferencia. Mateo 24:12, eso estaba profetizado, Cristo profetizó lo que iba a pasar, y los discípulos se dieron cuenta realmente de que esa profecía se estaba cumpliendo. ¿Sí? ¿Qué nos dice Mateo 24:12? Miren ustedes, sigan nomás. El amor de muchos se va a enfriar, ¿por qué? Por la maldad. La maldad, ¿verdad? Si nosotros nos recordamos de cuál fue el problema de Satanás, cuál fue el problema del diablo, cuando estaba en el reino de los cielos, sirviendo a Dios, ¿cuál fue el problema de él? La maldad halló cabida en su corazón. O sea, había un lugarcito, un huequito, ¿verdad? Que la maldad ahí entró. Y de a poquito, la maldad llena, hasta que copa el corazón del hombre. Cuando copa el corazón del hombre, entonces esto se llama corazón endurecido. Y cuando el corazón está endurecido y la maldad ha llenado el corazón del hombre, la persona nace de nuevo, pero para muerte, no para vida. Así como nacemos para vida, cuando el Espíritu de Dios llena nuestro corazón, asimismo la persona que deja que la maldad llene su corazón nace de nuevo, pero para muerte. Cuando hay un cristianismo así, un cristianismo nominal, de costumbre, de tradición nada más, cuando no quema en tu corazón ese deseo ardiente, ese deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, de amar a Dios, de buscar su presencia, aún a costa de las necesidades, a costa de los problemas. La semana anterior veíamos la enseñanza. ¿Qué es lo más precioso que tienes tú en medio de la necesidad? ¿Qué tenía la mujer en su casa? Una vasija con aceite. Y el profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y dijo, una vasija con aceite. Me estoy muriendo de hambre y mis hijos van a ser esclavos. ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Esa vasija de aceite representa tu comunión
con Dios es lo más importante, lo que tú nunca puedes descuidar en tu vida, porque en los tiempos malos es lo que te va a sacar adelante. Tu comunión con Dios, tu tiempo de comunión con Dios. Pero para muchos cristianos esto se ha vuelto pesado ya. Yo les hago una pregunta, ¿es duro orar? ¿Es difícil ponerse a leer la Biblia? ¿Es duro buscar a Dios? Les pregunto yo, iglesia, hermanos. ¿Es duro o no es duro? Sí, dice, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Porque hay cosas que te quieren seducir. Por ejemplo, ¿qué es más bonito? ¿Irse al parque, verdad, a estar jugando, o venir a la iglesia domingo a las 9 de la mañana? Sinceramente, yo quiero que me respondan sinceramente. No se van a hacer los espirituales y van, no, Señor, buscar. Para muchos sí. Yo quiero que sean sinceros. Yo sé que incluso algunos de ustedes aquí sentados en la iglesia, ¿verdad? Ay, ¿por qué no me fui al parque? ¿O por qué no me quedé durmiendo un poquito más? ¿Es duro buscar a Dios? Sí, es duro. Por eso se trata de una ofrenda, un sacrificio para Dios. Si no fuera difícil, entonces no sería un sacrificio, ¿verdad? Es así. Entre ver, ¿verdad?, la televisión a las 8 de la noche, están dando tu novela preferida, ¿verdad? La Gata Salvaje, está ahí. Entre ver La Gata Salvaje y coger la Biblia y ponerte a leer y a estudiar la palabra, ¿qué será más fácil? La Gata Eso nos pasa a todos. A todos. A todos. Entonces, mis hermanos, Cristo lo profetizó. Cristo profetizó que el amor se iba a apagar, y no solo el amor entre hermanos, primero se apaga el amor hacia Dios. ¿Por qué los hermanos no se quieren los unos a los otros? No estoy hablando de ustedes. Yo sé que ustedes se aman mucho. Amén. Si se aman o no se aman. Si se aman o no se aman. No dicen nada. No hay amor, entonces. Yo sé que ustedes se aman, pero miren, cuando el amor a Dios se apaga automáticamente el amor los unos con los otros. Eso es automático. Nadie puede decir que ama a Dios y menosprecia a su hermano. Y nadie puede decir que ama a su hermano si no ama a Dios. Entonces Cristo profetizó, no dijo el tiempo, no dijo de tal fecha a tal fecha. Lo que dijo es que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor hacia Dios y el amor a sus hermanos. Pero tú puedes decir, pero bueno, es el siglo segundo, ¿cómo? Y Jesús dijo en los últimos tiempos. La pregunta es, ¿desde cuándo están corriendo los últimos tiempos? ¿Quién sabe? ¿Desde cuándo están corriendo los últimos tiempos ya? El tiempo del fin, ¿desde cuándo empezó? ¿Desde cuándo empezó el tiempo del fin? A contarse ya el reloj, el cronómetro. Se empieza a contar el tiempo del fin. ¿Saben desde cuándo? Desde que Jesús se fue y estaban sus discípulos reunidos en el último versículo de los evangelios. Y estaban todos reunidos y Él se fue y les dijo, espérenme. Los ángeles dijeron, así como lo ven irse, lo verán venir nuevamente. Desde ese momento empezó a correr el tiempo del fin. Por eso es que los apóstoles predicaban como que ya mañana iba a venir Cristo. Predicaban como que ya la semana que viene iba a venir Cristo, porque ellos estaban seguros de que no sabían cuándo, pero empezó a correr el tiempo del fin, desde que Cristo salió de la tierra. Se fue y dijo, enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Pero a través del tiempo, en el siglo segundo, la iglesia empezó a pensar esto. Cristo ya no viene. Nos engañaron. Han pasado 100 años. Y Cristo no aparece por ningún lado. Han pasado 2000 años y Cristo sigue sin aparecer. ¿Cuánto tiempo más faltará para que Cristo cumpla su promesa? Números 10 nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que va a volver, va a volver. Pero Dios es tan misericordioso que te está dando oportunidad. Arrepiéntete. Espera hasta que la palabra de Dios se haya regado a todo el mundo y la última persona del mundo escuche que el evangelio de Cristo, ¡pum!, se acabó. ¿Por qué no ha venido Cristo todavía?
Porque no todos conocen la palabra de Dios. Hay lugares tan escondidos donde la gente nunca ha visto a otras personas. Hay lugares tan lejanos donde la gente nunca ha escuchado de Cristo. Llegará el día en el que todos ellos conozcan. Y yo creo que con la tecnología como ha avanzado y la televisión y los medios de comunicación, ese es un instrumento para que todos conozcan el Evangelio. Para que nadie tenga excusa y decirle: Señor, yo nunca te conocí, yo nunca escuché tu palabra. Nadie puede decirle a Dios: yo nunca escuché el mensaje de Cristo. Cuando todos escuchen, hasta el último la persona de la tierra, ese día viene ya. Y ese día se terminó. Entonces, mis hermanos, este era el problema del cristianismo. La emoción del cristianismo había pasado. ¿Saben lo que significa eso? La emoción pasó. Ese deseo ya se acabó. Decirle a un cristiano: ¿estás dispuesto a morir por causa de Cristo? Era cuestión de chiste. ¿Cómo tú me vas a decir que yo estoy dispuesto a morir por causa de Cristo? Que es una broma. Es una broma. ¿Saben qué pasó en una iglesia en Colombia? En la frontera. Dice que estaban reunidos todos los hermanos y de pronto entró la guerrilla con pistolas y se paró la guerrilla al frente y dijo: ahora mismo, ¿quién está dispuesto a morir por Cristo? ¿Quién está dispuesto a morir por causa del Evangelio? ¿Qué creen que hicieron los cristianos? Salieron soplados. ¿Cómo tú me vas a decir que estoy dispuesto a morir por causa de Cristo? Eso es una broma. Eso no es una opción. No es una opción. Se quedó, dice la historia, lo escuché de gente que estaba cercana a ellos, y dice la historia que se quedó solo un ujier y el pastor. No se quedó nadie más, ¿verdad? Y ellos dijeron: amén, estamos dispuestos a morir por causa de Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que bajaron sus pistolas y se sentaron en las sillas. Y le dijeron: ahora sí, pastor, predíquenos la palabra de Dios. Predíquenos la palabra, porque los que se quedaron son verdaderos cristianos. El resto no. Imagínense ustedes. Parece que en el primer siglo morir por causa de Cristo era una opción y no era negociable. Era una opción. Era la primera opción en el corazón de los cristianos. Pero a partir del siglo II ya no era una opción, era una broma. Era una broma nada más. Y el cristianismo se tergiversó a tal manera que los cristianos hoy en día ya no esperan la venida de Cristo. ¿Por qué se reúnen muchos cristianos en las iglesias? ¿Saben quién les diga por qué? Porque a veces el predicador es un payaso, les entretiene, les hace unos chistes y la gente está siguiendo, ¿verdad?, a alguien que hace un show. Y la gente dice: vamos a ver a tal predicador, vamos. Sí han escuchado, ¿no es cierto? Viene un grupo de música, vamos a ver al grupo de música. Viene un predicador, vamos a ver al predicador. No digo que esté mal ir a escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que te motiva a ir allá? ¿Hay algo de gloria ahí de Dios? ¿Hay algo donde se dé gloria a Dios? ¿O solo son brillando, verdad, unos artistas brillando en escena nada más? Por eso a Dios le plació poner su tesoro ¿en qué? En vasijas de barro. Nosotros somos la vasija de barro. Eso quiere decir que lo que va a brillar no eres tú, sino la gloria de Dios. Eso quiere decir una sola cosa: que en todo lo que la iglesia de Cristo haga, tiene que glorificarse Dios, y el mayor tiene que ser Dios, y la gloria y la honra tiene que ser para Dios, y toda la gente que está ahí tiene que entender que si se reunieron en ese lugar es para dar gloria a Dios. Eso quiere decir que nadie va a estar con su celular jugando en la adoración, en la alabanza. Eso quiere decir que nadie va a estar, ¿verdad?, durmiendo. Eso quiere decir que nadie va a estar tomando fotos a los artistas. Eso quiere decir que nadie va a estar pidiendo autógrafos. Cuando yo me topo con ese tipo de cristianos, artistas o predicadores artistas, yo me doy cuenta que forman parte de este problema del siglo II. No son vasijas de barro, quieren brillar más que lo que Dios pone. ¿Estará bien pedir autógrafos a los predicadores o a los artistas cristianos? Les pregunto yo, iglesia.
¿Estará bien pedir autógrafos? De ninguna manera. Por eso es que Dios te está diciendo, tienes que ser diferente, santo, diferente. El músico cristiano tiene que ser diferente al músico secular. Pero les pregunto yo, ustedes que están constantemente viendo internet, todos nosotros, muchos grupos musicales no se diferencian. No se diferencian. Porque ves al músico cristiano con su arete aquí, con su arete acá, con sus tatuajes todito así, ¿verdad? Los mundanos se tatúan un dragón, los cristianos se tatúan la paloma del Espíritu Santo. Sí, dice Satanás o cualquier nombre, los cristianos se tatúan Jesús, el pelo, ¿verdad? Hasta la cintura. Y en los conciertos empiezan a hacer de todo. Aquí en una iglesia se presentó un grupo cristiano de rock hace algún tiempo atrás. El grupo era de aquí, de Ecuador, un grupo muy renombrado, un grupo muy sonado, canciones, ¿verdad? Éxito y todo eso, tuvieron mucho éxito en Latinoamérica. Se hicieron muy, muy famosos. Y resulta que un concierto en el que dieron aquí, de rock, los jóvenes que estaban ahí empezaron a empujarse y después empezaron a patearse, lo típico que hacen en los conciertos de rock, mochando, a lanzarse las sillas, a darse con todo. En una iglesia cristiana tuvieron que parar el concierto porque iban a destruir la iglesia. Tuvo que subir alguien y decirle, hermano, estamos en un concierto cristiano. No se han dado cuenta. Pero ¿saben qué es más triste? El sonidista, el que les regulaba el sonido, llegó un día a mi trabajo y por cosas de la música, porque a mí también me gusta un poco la música, dice, ¿sabe? ¿Se acuerda de ese grupo? Dice, sí. Dice, por eso yo no me hago cristiano, dice. Digo, ¿por qué? Porque yo era sonidista de un grupo cristiano aquí, en Ecuador. ¿Y sabe qué hacían ellos antes de salir a los conciertos? Se drogaban. Salían drogados al concierto. Yo le pregunté, ¿usted estuvo en ese concierto? Y me dijo, sí, yo estuve ahí. Y cuando yo entré a hacerles el sonido, dice, en el cuarto donde estaban ellos reunidos, yo les vi a todos botados en el suelo. Estaban drogados, todos los músicos. Y salieron a dar el concierto y eso fue una locura. Los cristianos empezaron a darse con todo lo que había. Imagínense ustedes. ¿Será eso ser santo? ¿Será ser diferente para Dios? ¿Por qué el cristianismo ha cambiado tanto? ¿Por qué el cristianismo ha cambiado tanto? ¿Por qué hemos cambiado tanto nosotros? Referente al sano cristianismo. ¿Por qué cuando yo le digo a un cristiano no participe? Porque la Biblia dice no participes de la comida de los ídolos. A un cristiano le parece bien, a otro le parece mal, le parece una locura. Y dice, este pastor es exagerado, yo mejor me voy de la iglesia porque está loco. Cuando la palabra lo dice, no participen. El apóstol Juan mismo lo dice en la carta a las 7 iglesias, no participen de lo sacrificado a los ídolos. Pablo lo recalca, no participen. Pero para muchos cristianos esto es una locura. Juan 15:19. Abran sus Biblias. ¿Por qué no sois del mundo? Antes yo sois elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. La pregunta es esta: ¿el mundo te aborrece por causa de Cristo? ¿El mundo nos aborrece por causa de Cristo? Cuando se refiere al mundo, se refiere, ¿verdad?, a aquellos amigos que ya no quieren andar contigo por causa de que tú ya no quieres hacer lo que ellos hacen. Cuando dice el mundo te aborrece, ¿por qué? Porque ya no sigas el consejo del malvado, ¿verdad? Que te dice, engáñale a tu esposo, vive en adulterio, vive en fornicación, vive como te dé la gana. Cuando no sigues el consejo del mundo es cuando alguien te dice, ¿por qué no sobornas? ¿Por qué no pides soborno? ¿Por qué no pides coima? Y tú te resistes a hacer eso. Entonces automáticamente tú te conviertes en enemigo del mundo. La pregunta es, ¿verdaderamente eres enemigo del mundo o eres pana del mundo? ¿O eres parce del mundo, como dicen los colombianos? ¿Satanás te ve como un enemigo? ¿O dice, ahí viene mi parce? Ahí viene con el que hacemos todo juntos. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando vivimos de tal manera que el cristianismo no tiene ningún sentido en nuestras vidas. Nos hemos convertido amigos del mundo.
Y Santiago dice, todo aquel que se convierta en amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquel que quiera ser amigo de Dios, automáticamente va a ser enemigo del mundo. Cristo lo está diciendo a su iglesia, ustedes, yo los escogí del mundo, por eso el mundo los va a aborrecer. Ahora, no es que, con esto no quiero decir que tú vas a tener enemigos por todo lado. No, sencillamente es que te hacen a un lado, porque no haces lo que ellos hacen. Amén. Entonces te hacen a un lado, no quieren que tú formes parte de eso, porque ya saben que tú no vas a formar parte de eso. Pero ¿qué de los cristianos que forman parte de todo lo que venga? Lo que venga. Es ahí cuando tú te darás cuenta que tu cristianismo solo es un nombre nada más. Solo es un nombre. Vamos avanzando rápido porque quiero hablarles un poco de las doctrinas que se metieron en la iglesia y a lo que el apóstol Juan está haciendo hincapié aquí. Primera de Samuel 8:1. Vamos a leer todos el 5, ¿sí? El 8:5. Vamos a leer en voz alta. Y presten mucha atención a lo que dice el pueblo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué querían ellos? Parecerse a las demás naciones. Samuel, ¿te das cuenta cómo viven los otros pueblos? Sí, así queremos vivir nosotros también. Después Samuel se acerca, ¿verdad?, donde Dios y le dice, mira Dios, esto dice el pueblo. ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo, no te desecharon a ti y me desecharon a mí. No quieren que yo sea rey sobre ellos. Como no quieren que yo sea rey sobre ellos, entonces yo les voy a dejar que tengan reyes. Pero esos reyes, si ustedes siguen a continuación, les dice, los van a cobrar impuestos, les van a explotar, se van a hacer por encima de ellos, se van a adueñar de todo lo que ellos tienen. ¿Eso hace o no hace un rey o un gobierno? ¿Qué hacen los reyes de esta tierra? Dios está diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿quién gobierna sobre tu vida? Hay algo de parecido aquí, de lo que Dios dijo, ¿verdad? Yo quiero un pueblo diferente, un templo diferente, un día diferente y un cristiano diferente. Ese es el cristiano que es gobernado por Dios. ¿Saben qué es lo que hace falta hoy en día en el cristiano? Hawis es lo que hace falta. Santidad, a tal punto que te pueda diferenciar de un no cristiano. A tal punto que nosotros podamos resplandecer en medio de las tinieblas. Pero muchas veces estamos igual que las tinieblas. No hay nada de diferente. Si nos hacen enojar, insultamos tal como insultaría un no cristiano. Si alguien nos busca y nos va a encontrar, le decimos sus 4 verdades tal como lo haría un no cristiano. Con malas palabras, con palabras hirientes, con palabras soeces. ¿Tratas a tus hijos como lo hacen los no cristianos? ¿Crías a tus hijos como lo hacen los no cristianos? ¿Saben? Los no cristianos a sus hijos les dan permiso que hagan lo que quieren, siempre y cuando vas a tener relaciones, usa preservativo. ¿Sí o no? ¿Eso no es así o no es así? Vas a tener relaciones. Me contaban el caso en España de una chica que llega a su casa y dice, papá, estoy con mi novio, voy a subir a mi cuarto un rato, por favor no nos molestes porque vamos a tener relaciones. Sí, una chica de colegio. Y el papá, ya mijas, protegeránse nada más. Así vive el mundo. ¿Te sorprende eso? Eso es real. Tú estás sentado en el parque, ahí, y se puede acercar una persona en Europa y decirte, mira, yo te doy dinero a cambio de que tú te acuestes conmigo, o de que te acuestes con esta persona, o de que hagas esto. Eso pasa. Acá nos asustamos un poco, pero allá la maldad está en aumento. Y aquí también, sino que aquí la gente hace escondidas. Allá lo hace público, no les da vergüenza. Aquí la gente se esconde para hacer. A la final viene a hacer lo mismo. Vives de tal manera que te puedan diferenciar. Vives de tal manera que puedes decir, estos son padres diferentes. Que no solo corrijan a sus hijos, sino que los aman. Los aman más que cualquier cosa.
y los instruyen conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? No, a veces falta, y eso es lo que el Señor está diciendo, y es lo que el apóstol Juan está diciendo. Hubo un problema, cambió el cristianismo, y eso es con lo que hoy peleamos. ¿Cómo creen que el apóstol Pablo escribió esta carta? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que el apóstol Pablo escribió esta carta? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo dijo, bueno, pásenme una pluma, a ver, después de mí muchos vendrán, no tendrán compasión del rebaño? No, yo creo que Pablo escribió esta carta llorando. Creo que Pablo escribió con un profundo dolor en su corazón. Creo que mientras él escribía esta carta, las lágrimas se le iban, ¿verdad? Yo creo que estaba tembloroso escribiendo esta carta. Esta era la última carta que iba dirigida a las iglesias. Después de que yo me vaya, ya Pablo estaba anciano ya. De ustedes mismos se van a levantar muchos falsos, le estaba diciendo. Que no tendrán misericordia de la gente del mismo pueblo, no tendrán piedad. Lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces, dice, ¿verdad? No tendrán misericordia del pueblo. Muchos serán engañados. Pero por eso yo les digo, ¿qué les dijo? Velad y acordaos. Y esto es lo que menos hacemos. Velar quiere decir estar constantemente, ¿verdad? Buscando, constantemente preparándonos, despiertos, espiritualmente despiertos. Eso es lo que quiere decir velad, estad despiertos. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la profecía en Isaías. Cristianos durmiendo entre muertos. ¿Cuándo un cristiano está durmiendo entre muertos? Cuando hace lo mismo que hacen ellos. Está dormido, está apagado. Y si no tiene cuidado, pues va a morir. Cristianos dormidos entre muertos. Velad y acordaos. ¿Qué quiere decir eso? Tengan presente, constantemente tengan presente, apunten, escriban, tengan una y otra vez y vuelvan a repasarlo, porque va a llegar el día en el que alguien te va a decir, te va a confrontar y te va a decir, mira, no es como te enseñaron, así es, yo vine, yo estuve estudiando, te van a decir, tantos años estudié yo teología y no es como te habían predicado, entonces te va a decir, así es de otra manera. Y tú vas a decir, wow. Así ha sido. Entonces 20 años me estuve congregando en una iglesia donde me enseñaron falsedades. Y ahora viene este maestro y lo tomas como tu maestro y dices, wow, todo lo que él me está enseñando, eso es la verdad. ¿Saben por qué? Porque no velas y porque no te acuerdas de lo que te enseñaron. Por eso es que vendrán muchos lobos rapaces y te engañarán, dice. Porque no tienes cuidado. No tienes cuidado, no apuntas, no estudias, no te acuerdas, en tu casa no repasas, no buscas más, no te acercas al pastor y le dices, pastor, mire, tengo una pregunta, esto estaba estudiando, ¿qué piensa usted? El Señor me habló de esto, mire usted, ¿qué piensa? Porque la palabra no es de interpretación sola. Cuando tú recibas una revelación de la palabra de Dios, tú debes acercarte al ministro o algún hermano con madurez y tú tienes que decirle, ¿está bien como yo lo estoy interpretando o está mal como lo estoy interpretando? Pero no es de interpretación sola. Entonces, velad y acordaos. Y eso es lo que menos hay. Pocos, yo les digo la verdad, pocos. Por eso aquí se obliga, en cierta manera, les damos una hoja, apunten, vayan, escriban, hagan en su casa, sigan desarrollando, sigan haciendo. De alguna manera les impulsamos, porque el cristiano lo que menos hace en la iglesia es, y la verdad, no lleva nada para apuntar y tampoco llevan Biblia. Levanten sus Biblias. Pero no levanten la que cogieron aquí en la iglesia, levanten sus Biblias. La que se encontraron. Bajen sus Biblias, por favor. No quiero avergonzar a nadie, pero es un llamado de atención de su pastor. Es un llamado de atención de su pastor. No puedes venir a la iglesia sin Biblia. No puedes andar sin Biblia. No puedes pretender buscar a Dios sin su palabra. Es difícil, es imposible. No vas a conocer a Dios sin Biblia, sin la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema? Para terminar, mis hermanos, el corazón de Pablo se entristeció mucho, y así se entristece el corazón de los verdaderos ministros.
Cuando los verdaderos ministros miran el estado de la iglesia, los verdaderos ministros lloran por el estado en el que está viviendo la iglesia a nivel mundial, por el estado en el que están viviendo los cristianos hoy en día. Un cristiano publica algo, miren, un cristiano publica que no hay que adorar a ídolos en el Facebook, y ustedes ven abajo un sinnúmero de insultos. Un sinnúmero de insultos, extremista, le dicen, ¿verdad?, de mente cerrada, le dicen, eres ¿cómo se llama esta palabra que les saben ocupar bastante en el medio cristiano para denominar a alguien que es exagerado en cierta forma? Fanático. Fanático, dice, eres exagerado, arrepiéntete, Dios Dios es amor, Dios ama a todos, y verdad, y solo por poner que no hay que tener imágenes, no hay que postrarse delante de imágenes. Eso pasa, sí, y un montón, y todos ellos no son, habrá por ahí uno que otro católico, pero la mayoría son cristianos. La mayoría son cristianos. Hay una guerra, realmente hay una guerra. No hablan con la Biblia, no defienden la palabra de Dios, hablan de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Ese es el problema. ¿Qué pasó en el siglo II? ¿Qué fue lo que tergiversó la iglesia? La filosofía contemporánea. Este fue el primer problema de la iglesia. La filosofía contemporánea. ¿Quieren que les diga algo? Esta filosofía contemporánea está metida en la iglesia, en las iglesias cristianas, hasta hoy, hasta el día de hoy. Había un problema con esto, y era esto, la gnosis. Había un grupo de personas que se denominaban gnósticos, los gnósticos. ¿Pero qué pensaban estos gnósticos? ¿Cuál era el pensamiento que ellos tenían? ¿Qué es lo que ellos decían? Miren, el pensamiento del gnosticismo, uno de los pensamientos que afectaron la iglesia en el siglo II, es que para el gnóstico, para las personas gnósticas, lo material, escuchen bien, lo material es inservible, no vale. El cuerpo es materia. Lo único bueno que tiene el hombre es el espíritu, porque el espíritu fue dado por Dios. Entonces, escuchen bien cómo pensaban estos gnósticos y cómo piensan, porque hasta hoy en día practican eso. Hay una secta que se llama los gnósticos y hay rótulos que dicen: ¿quieres descubrir tu Dios interno? Te ponen un número ahí, llama a tal número y tienes que seguir un curso con ellos. ¿Ya? El problema de los gnósticos es como ellos pensaban que todo lo material era inmundo, era inservible, no servía para nada, y solo el espíritu que estaba en la persona era lo único, ¿verdad? Bueno, entonces el espíritu venía a ser un espíritu preso dentro del cuerpo material. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? A través de enseñanzas que ellos daban, de cursos que ellos daban, tú tenías que ser destapado tus ojos y tu espíritu tenía que ser liberado. Como la carne es materia y realmente no sirve para nada, entonces el pecado tampoco es pecado. Tú puedes pecar en la carne, lo que no puedes hacer es involucrar el espíritu. Ay, dijeron los cristianos, está bueno. Si la carne nada más es carne y no sirve, entonces yo puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, puedo hacer lo que me dé la gana. Igual, mi espíritu no se está contaminando, solo mi carne. ¿Sí? Entonces esto a muchos cristianos les pareció genial, pues. Dios mío, dijo, esto es de Dios, dijeron. Esto es de Dios. El problema del gnosticismo. El problema del gnosticismo en muchas denominaciones cristianas está metida. El gnosticismo está metido. Donde te dicen, te elevan tu ego y te dicen que tú eres Dios, que tú vas a llegar a ser Dios. Una. Otra, donde te dicen que el pecado ya no es pecado, el pecado murió y todo lo que tú hagas en la carne no es pecado. Tú puedes pensar, pero esos no son cristianos. No, sí, ellos se denominan cristianos. Como les he dicho, la religión de Creciendo en Gracia, ellos practican eso. Salvos siempre salvos, practican eso. Los gnósticos practican eso. Tú puedes darle rienda suelta a tu carne mientras tu espíritu no se involucre.
Y lo que tú tienes que hacer es seguir una serie de estudios hasta llegar a evolucionar y que tu espíritu sea liberado de tu cuerpo. Y ahí llegaste a un grado de maestro ya. Y cuando eres maestro tienes autoridad para enseñar a otros. Creciendo en gracia, ni se diga, hermanos. Creciendo en gracia ha tenido un éxito rotundo en todo el mundo. Son los que se tatúan el 666 aquí o en la frente. Creciendo en gracia, practican el gnosticismo. ¿Sí? Salvos, siempre salvos, no importa. Tú recibiste a Cristo, de ahí en adelante ya no importa lo que tú hagas. Puedes pecar, puedes hacer, la salvación no la vas a perder por nada del mundo. Y tienen razón, la salvación no se pierde, pero cuando se alcanza. Escuchen bien, la salvación no se pierde, pero cuando se alcanza. Y no todos alcanzan salvación. La palabra es clara y hablamos de la salvación y hablamos cuando una persona quiere salvación, cuando una persona ha creído realmente, está convencida realmente. Ahí es que esa persona entra. Pero si la persona no está convencida, si nada cambia en su vida, solo porque es una oración de fe, piensa que ella es salvo, pero nada en realidad cambia, ni siquiera está convencido de quién es Dios, ni siquiera está convencido de que Él es una ofrenda para Dios y que debe ser ofrenda santa, esa persona jamás ha sido salvo. La salvación no se pierde, pero cuando se alcanza. Ahora, si la persona nunca ha alcanzado salvación, entonces realmente nunca la va a perder porque no la tiene. Pero salvos, siempre salvos te enseñan que tú solo haces la oración de fe, recibes a Cristo en tu corazón y de ahí en adelante, viva la fiesta. Y yo vi en la tele mucha gente que decía, tantos años yo viví engañado en la iglesia, dice, y ahora he conocido la verdad con este hombre. Y se salían de las iglesias y iban siguiéndole a este hombre. ¿Sí? Ese era uno de los problemas, la mezcla que hubo en la iglesia cristiana. ¿Sí? Otro de los problemas de los falsos maestros, ¿verdad? Es que negaban la mesianidad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Negar la mesianidad de Cristo. Lo que les decía al principio. Pasaron 100 años, hermanos, y Cristo no vino. Cristo no ha venido, dijeron. Alguien se levantó de entre las iglesias y dijo, ya son 100 años, hermanos, y Cristo no ha venido. ¿Qué estamos esperando? Dijeron. ¿Qué estamos esperando? ¿La venida de Cristo? No, dijeron. Y a este grupo pertenecían judíos. La mayor parte de este grupo era judío. ¿Cómo es que tú me dices? Miren, los judíos cristianos, los que se convirtieron, se ponían a pensar y dijeron, a ver, el Mesías, según la profecía, tenía que traernos libertad. Pero en el año 70, ¿verdad? Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido. Y el judío piensa, judío cristiano, piensa y dice, nos dijeron que Jesús iba a traer paz, que Jesús iba a traer libertad, que Jesús iba a reconstruir el templo judío. Pero Jesús no hizo nada, sino que más bien Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido en 3 días. Él lo iba a levantar nuevamente. Entonces hubo una contradicción con los cristianos aquí, cristianos judíos, y dijeron, no, Jesús no es el Mesías. Porque si Jesús fuera el Mesías, nos hubiera traído paz. Si Jesús hubiera sido el Mesías, no hubieran destruido el templo. Y si Jesús hubiera sido el Mesías, tampoco hubieran destruido Jerusalén, porque es la capital del pueblo judío, es desde donde se adora a Dios. ¿Cómo me vas a decir que Jesús es el Mesías si no trajo nada bueno a nuestro pueblo? Se levantó una falsa doctrina negando la mesianidad de Cristo. Ya lo desconocieron como hijo de Dios. Y no solo eso, sino que reconocieron a Cristo como falso profeta. Por eso es que el apóstol Juan tiene que hablar y habla duro. Y les dice, ¿quién se reveló a nosotros? En la introducción, en Juan 1. ¿Quién se reveló a nosotros? La verdad de Dios, el verbo de Dios se nos reveló. Solo para que ustedes lean nuevamente, analizando. ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Cómo empieza Juan hablándoles a estas iglesias que se habían dejado apartar? Abran de nuevo en Primera de Juan. Lo que era desde el principio, ¿qué le está diciendo? ¿Quién era desde el principio?
Cristo era desde el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios de vida. Aquí, miren, ¿por qué es que Pablo les dice palpamos? Palpamos con nuestras manos. El apóstol Juan, acuérdense que el apóstol Juan se recostaba en el pecho y estaba descansando, le gustaba escuchar las enseñanzas de Cristo. El apóstol Juan, él es el discípulo amado. Él les está diciendo, nosotros palpamos. ¿Saben por qué? Porque otra de las enseñanzas era que Cristo nunca se encarnó. ¿Y saben cuál fue el problema aquí? Que encontraron libros apócrifos, libros escritos, supuestamente, como hoy en día, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de María, que no son libros que están en la Biblia, se llaman libros apócrifos porque carecen de sentido y carecen completamente de cualquier respaldo histórico. No hay respaldo histórico, son solo libros, ¿verdad?, que no se sabe cómo, pero aparecieron en la historia, pero que no tienen secuencia y no tienen fundamento. Uno de los libros apócrifos, había otra cosa que era todavía más seria. Había una enseñanza de falsa que procedía directamente de un intento surgido en el interior de la iglesia para poner a Cristo, dice, para dividir a Cristo. Esto era parte del gnosticismo también, ¿no? Era parte del gnosticismo. Debemos recordar que el punto de vista gnóstico de que solo el espíritu era bueno y la materia era mala, completamente mala, dado ese punto de vista, cualquier encarnación real de Cristo era imposible. Para ellos era imposible que Dios viniera y se encarnara en un cuerpo humano, porque para ellos el cuerpo o la materia no era nada, era algo inservible. ¿Sí? Para ellos era imposible. Eso fue exactamente, dice, ¿verdad?, lo que algunos empezaron a enseñar. Confesiones, el libro de las confesiones se llama. Libro de las confesiones. Es un libro apócrifo. Este libro apócrifo, y está exactamente en el libro de las confesiones 6:9. Ahí está el texto. Este libro habla de que Cristo jamás se hizo carne en la tierra, de que solo el Espíritu vino, el Espíritu de Cristo, y se puso sobre el cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero jamás Cristo sufrió. Este libro también habla de que había un testigo ahí que veía como el Espíritu de Cristo en la cruz, cuando estaba en la cruz, se salió. Y Cristo nunca dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Sino dijo, fuerza mía, ¿por qué me has dejado? Estaba diciendo que el Espíritu de Cristo salió. Entonces, en otras palabras, lo que enseñaban ellos es que Jesús jamás sufrió. No sufrió Jesús, ¿por qué? Porque su Espíritu se fue. Era solo Espíritu. También dice más adelante que cuando el apóstol Juan se acercaba y se recostaba en el pecho de Jesús, a veces era materia, a veces era algo así, pero otras veces dice que era inmaterial, o sea que él podía traspasarle con su mano a Jesús. Era espíritu nada más. Entonces eso es lo que empezaban a enseñar los gnósticos. Ahora, ¿cuál es el problema de esta enseñanza? ¿Cuál es el peligro de esta enseñanza? Ya vimos que el peligro de la anterior era que uno podía hacer lo que uno quería. Igual el cuerpo no es nada. El problema de esta enseñanza es que negaba la obra de Cristo. Si Cristo jamás se encarnó, entonces no hubo sacrificio. Si Cristo jamás sufrió, entonces todas las profecías de que hablaba, ¿verdad?, Isaías, de que el Cordero de Dios iba a ser crucificado, iba a ser muerto, su costado iba a ser traspasado, varón de dolores, no se halló gracia en él, todo su cuerpo fue desfigurado. Esa fue la ofrenda que él pagó por nosotros, el precio que pagó por nosotros. Entonces nada de eso tenía sentido. Entonces dijeron, nos engañaron. Nos dijeron que Cristo vino y en realidad Cristo no vino nunca. No había salvación entonces. ¿Te das cuenta lo peligroso de esa doctrina?
Y la mayoría de sectas se salen de ahí, de las iglesias cristianas, de gente, ¿verdad?, que coge la Biblia y se pone a interpretar sola, se encierra en su cuarto, empiezan a ayunar 40 días y empiezan a tener revelaciones y dicen: un ángel me visitó y me dijo, esta es la nueva revelación, y empiezan a enseñarlo, como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. Se levantarán falsos profetas, lobos rapaces, dice. ¿Saben por qué? ¿Por qué lobos rapaces? ¿Cómo creen ustedes que murieron los fundadores de todas estas sectas? ¿Creen ustedes que murieron pobres? ¿Creen ustedes que entregaron todo al servicio de Dios, como lo hicieron los apóstoles? Los apóstoles no tenían nada, aún así eran ricos. No tenían nada, porque donde llegaban siempre les atendían, siempre les daban, nunca les faltó nada, pero jamás ellos se adueñaron de las cosas de la gente, jamás le pedían a la gente para su propio beneficio. Pero estos falsos maestros son lobos rapaces, porque mueren millonarios, mueren ricos, mientras el pueblo muere pobre. No dan nada, no entregan nada, y no me refiero solo a dinero, no dan nada de ellos para la gente. Solo reciben y dame, pacta con Dios, haz un pacto con Dios, tienes que mandar tu plata, el cheque. En internet hay una profeta, supuesta profeta, que dice: el dinero me habla, dice, pone el billete en la oreja. El dinero me habla, dice, el dinero me dice, ¿verdad? Y el dinero me dice esto. Así que ¿cuántos van a dar 1,000? ¿Cuántos van a dar 500? ¿Cuántos van a dar? Pongan aquí, llenen. Lobos rapaces se llenan, amontonan riqueza mientras el pueblo está empobrecido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ese era el evangelio del principio? No. Pablo dice: yo doy todo, yo entrego todo. Yo doy todo, yo trabajo con mis manos, yo no necesito, dice, de que ustedes me estén sosteniendo. Aún así no es malo que el pueblo sostenga al ministro, pero Pablo dijo: no, yo no quiero eso, yo quiero trabajar. Pero aún así entregaron todo, los apóstoles entregaron todo, dieron todo. No tenían cuenta, no tenían amontonado riqueza, dieron todo, sencillamente dieron todo. ¿Qué ha pasado con el cristianismo de hoy en día? Pare de sufrir. Das tu plata y no paras nada de sufrir. Sigues sufriendo más, porque antes tenías el problema, pero tenías plata. Ahora tienes el problema y estás chill. Igual vas a seguir sufriendo. ¿Todo eso de dónde salió? ¿De dónde salen todas esas denominaciones? Salen del cristianismo. De ahí es de donde se forman, van saliendo. Por eso la oración mía, por lo menos mía, es que por lo menos de aquí ninguno forme parte de eso. Ninguno salga a hacer por su propia cuenta y ninguno diga: Dios me reveló, voy a hacer una nueva doctrina, que la doctrina ya está puesta. Esos eran entre los problemas que tenía Juan con la iglesia. Esto de aquí se llama docetismo. Escuchen bien, docetismo. Docetismo es el término que describe a la negación de la encarnación de Cristo. Negar absolutamente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren ustedes, ¿qué le está diciendo? Se hizo carne. Estaba el apóstol Juan luchando contra esta corriente gnóstica. El verbo de Dios se hizo carne, dice, no es solo espíritu, se hizo carne y sufrió y pagó el precio y atravesó todo lo que tenía que atravesar. No es mentira, les estaba diciendo, es una falsedad lo que están enseñando estos cristianos. ¿Ya? Primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren eso. Cualquiera dice que les enseñe, cualquiera que les predique que vino Cristo, pero solo en espíritu y no en carne, ¿qué dice? Ese es el anticristo, es contrario a Cristo, está diciendo. Es contrario a Cristo, ese te va a engañar, ese te va a decir mentiras. Ahora, si vamos analizando toda la carta de Juan, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Juan escribe no lo escribe por sí, o porque dijo esto está bonito, vamos a escribir. No, lo escribe porque había un problema puntual en la iglesia, en las iglesias cristianas, y lo escribe realmente porque el cristianismo se estaba tergiversando.
Falsos maestros se habían levantado, enemigos de la fe, enemigos de Juan. ¿Por qué? Amadores de sí mismo, como él mismo dice. Lobos rapaces, como dice Pablo en Hechos. Entonces, iglesia, miren ustedes cómo el cristianismo fue cambiando. Y el día de hoy, ¿cómo está el cristianismo? ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo vivimos nosotros, no? ¿Cómo vive tu vecino que es cristiano? ¿Cómo vive tu familiar que es cristiano? ¿Hay verdadera diferencia? ¿Ha cambiado o hemos cambiado nosotros como cambió el cristianismo a través del siglo II? ¿Hemos cambiado también nosotros? ¿Nos enseñaron tal vez así a vivir el cristianismo? ¿O realmente estamos pagando un precio? ¿Estamos viviendo realmente como deberíamos vivir el cristianismo? Apartados. Y no solo apartados, sino diferentes. Quiero dejarles con este pensamiento, con esta idea. Si te ponen a ti al lado de alguien que no es cristiano, ¿verdad? Al lado de una persona que no conoce a Cristo, ¿podrá haber diferencia entre los dos? ¿Podrá haber algo que diga, no, esta persona realmente es un cristiano? ¿O podrán decir, bueno, y la verdad es que yo no hallo ninguna diferencia entre los dos? No hay ninguna diferencia. Acuérdate que la herramienta de Satanás hoy no es la persecución. Llegará la persecución más adelante. Hoy es la seducción. Satanás te está seduciendo, te está transformando, te está moldando. Has tomado la actitud del pueblo de Dios. Señor, ya no quiero que tú gobiernes, ahora quiero como los otros pueblos. Como viven los demás, así quiero vivir yo también. Como viven tus compañeros jóvenes, 2, 3 enamoradas, así quiero yo también, porque eso está bonito, eso me gusta. Mintiendo, desobedeciendo a los padres, haciendo lo que uno quiere. Así viven todos. La pregunta es, ¿así estás viviendo tú también? Esposo, ¿tú tratas a tu esposa como todos la tratan a sus esposas? ¿O tú marcas la diferencia como esposo? Amén, mis cristianos. Amén, mis hermanos. ¿Sí? Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, Santo Rey, a la verdad, Señor, hay algo que debemos entender. A la verdad, bendito Dios, muchas veces no hay diferencias, Señor. Cuando nos enojamos, cuando hablamos, cuando gritamos, cuando nos buscan, cuando las circunstancias en nuestra vida llegan a un punto en el cual nosotros destapamos lo que realmente somos. Es ahí cuando deberíamos demostrar realmente la diferente que hay en nosotros, la diferencia que hay en nosotros. La diferencia, lo que Cristo ha hecho en tu vida tiene que reflejarse. ¿Es para ti una opción morir por causa de Cristo? Y no vayamos tan al extremo, solo hazte esta pregunta. ¿Es para ti Cristo lo más importante de tu vida? Por lo cual estás dispuesto a dejar amigos, por lo cual estás dispuesto a dejar malas influencias, por lo cual estás dispuesto a dejar muchas cosas con tal de alcanzar a Cristo, como decía el apóstol Pablo. El segundo siglo fue la decadencia del cristianismo, porque se levantaron falsos maestros. No permitas que nadie te engañe. No permitas que te seduzcan. No permitas que pierdas, te hagan perder todo lo que aprendiste, porque eso es lo que el Señor te enseñó para mantenerte firme. ¿Esperas la venida del Señor? Si esperas la venida, entonces tienes que ser diferente, tienes que tener augius, tienes que diferenciarte del resto de personas. Tienes que diferenciarte del resto de cristianos. Tienes que diferenciarte. Dios tiene un pueblo diferente. Dios tiene un templo diferente. Tenía un templo diferente. Dios llamó un día diferente al resto de los días. Y Dios llama a cristianos diferentes al resto de personas. Y no solo al resto de personas, sino al resto de cristianos. A este y más material cristiano puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.